Si usted vive solo, es probable que sufra del terrible problema de los ronquidos y no lo sepa. Así que puede usted grabarse para descubrirlo. Si vive con alguien y usted ronca, pues debe ser horrible esta situación para la otra persona. Así que si quiere dejar de roncar, pues no hay nada más efectivo que ejercitar pues la parte de atrás, la parte posterior de la lengua, la campanilla y la garganta, ¿verdad? Que si se relaja mucho, provoca ese palpitar, ¿verdad? Como si estuvieran aplaudiendo, que hace el sonido tan molesto de los ronquidos. Así que, pues usted antes de dormir puede, por ejemplo, inflar unos globos, o si aprende a tocar un instrumento de viento, pues mucho mejor, ¿verdad? No sé, una trompeta, ¿no? Una corneta, un trombón, pues eso es magnífico. Además de ayudarle a no roncar, pues el esparcimiento que le puede generar el arte, pues va a ser sumamente benéfico. Y si de plano no consigue eliminar los ronquidos, pues le recomiendo que en la parte posterior de su pijama o de la ropa que use para dormir, adhiera una pelota. Puede ser de tenis, puede ser de ping-pong, de golf, algo pequeño, pero que no sea muy suave, para que cuando usted se dé la vuelta así y quede así, boca arriba, sea muy incómodo. Y entonces usted se deba girar de lado para evitar la incomodidad en la espalda y así es más probable que no esté usted roncando. ¿Por qué? Porque cuando nuestra cabeza está así para arriba es cuando se ronca más. Ando vendiendo un reloj.